Vamos a abrir nuestra Biblia hoy día. Te invito, familia, a abrir la Biblia en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 38. Ahí vamos a estar estudiando hoy día, así es que vamos a ir a ese pasaje que aparece ahora aquí abajito. Si te recuerdas bien lo de la semana anterior, Jesús está en el templo, ha ido todos los días al templo previo a su muerte en la cruz. Él ha ido a enseñar, esa es su finalidad, la gente lo quiere ir a escuchar, pero ya derechamente los líderes religiosos quieren eliminarlo, quieren matarlo, quieren buscar la ocasión para poder acusarlo injustamente. Evidentemente tenía que ser una acusación injusta, porque Él es justo. Jesús cumplió toda la ley completa. Él no vino a abolir un punto de ella, sino a cumplirla total y completamente. Así es que, contrariamente a lo que muchos dicen, Jesús no fue ningún tipo de rebelde así o algo por el estilo. La verdad es que Él nos vino a mostrar la perfección. Él vivió como cada persona debería vivir, ¿no? O sea, un estándar de Jesús altísimo, o sea, el estándar de Dios en el fondo. Pero Él vino a cumplir eso por nosotros, los que no podíamos estar ni andar a esa altura, a ese nivel, a ese estándar. Y Él nos vino a hacer nacer de nuevo para que nuestra vida sea cada día un poquito más parecida a Él, por medio del estudio de la palabra, por medio de los tiempos en oración, y eso es paciencia y esperar el fruto a su tiempo. Pero Jesús ha estado entonces en el templo, y los discípulos son muy orgullosos del templo y todo ese tipo de cosas. Le dicen al Señor: mira el templo que tenemos, mira las piedras, ¿no? Y ya explicamos que el historiador Flavio Josefo, entre otros historiadores y descripciones, hacen de este templo de Herodes una maravilla, pero de valor monetario incalculable, o sea, altísimo, con piedras gigantes de mármol blanco puro, de oro puro, enchapado de oro puro, de láminas de oro puro, que se decía que si tú venías desde lejos y el sol brillaba, eras capaz de encandilarte, la cantidad de oro que el templo tenía y el brillo que el templo tenía. Pero Jesús nos dejó en claro que ese templo que tanto era parte del orgullo de los judíos, de la religión, iba a ser destruido. Y eso es simbólico. Es simbólico, también tiene un simbolismo, porque ya, fue una profecía que ya se cumplió. El templo se destruyó en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo dijo. Por eso podemos creer las palabras de Jesús, porque Él todo lo que dice pasa, o sea, así de simple, ¿verdad? Él es el verbo, por Él todas las cosas fueron creadas, fueron hechas. Entonces, junto con la destrucción del templo, también se destruye un sistema religioso. Queda ya obsoleto el templo y le damos paso a la gracia de Dios, al trabajo de Dios con los gentiles, al tiempo en que Dios trabaja ahora con su iglesia. Ya no yendo a un templo, ya no yendo a un lugar, sino que ahora entrando directamente por medio de la sangre de Cristo a la presencia de Dios mismo, sin necesidad de ir a un templo, de un intermediario, porque hay solamente un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. No hay otro. No es que tú tengas que ir a un pastor o a un sacerdote, no, tú vas a Jesús directamente, al Padre, solamente a través de Jesús. Y es importante que tú te acerques a Dios, pero en los términos de Dios, no en tus términos, no a tu manera, sino que Dios ha establecido la manera en que los hombres deben acercarse a Él, y esa es a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces el templo, tal como Jesús se lo dijo a los discípulos quedaron en shock cuando Jesús le dijo que el templo iba a ser destruido. Imagínate, para ellos significaba, para los judíos, la destrucción del templo prácticamente era el fin del mundo para ellos. Claramente no lo era, pero ellos lo veían así, porque para ellos no existía otra manera de tener comunión con este Dios más que el templo. Pero acuérdate de algo, Jesús dijo que Él
¿cierto?, destruiría el templo y al tercer día lo iba a reconstruir. Y eso fue muy interesante, porque ¿qué significa eso? Que muere el sistema religioso, pero que ahora Jesús resucita para darnos vida. Y eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo. El sistema religioso no puede dar vida. La ley no puede dar vida. La ley nos vino a mostrar lo necesitados que somos y lo necesitados que tenemos, la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero Jesús vino a darnos el poder sobre el pecado. Él en su sacrificio terminó con el pecado, resucitó al tercer día. Y una relación con Jesús nos da el poder sobre el pecado. Entonces, el templo finalmente se destruyó y Jerusalén fue hollada por los gentiles. En cierta manera, Jerusalén, el día de hoy, es así también. No es de Israel prácticamente. O sea, tú sabes, si conoces un poquito de historia de allá, te das cuenta de que hay musulmanes, hay de todo, los palestinos están ahí también al acecho. O sea, ese territorio que originalmente es de Israel. Hoy día Jerusalén hay una serie de, una especie de mezcla allí, ¿no? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta que su iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, sea llevada y ya en el fondo el anticristo venga y vaya a hacer un arreglo con Israel para que finalmente ellos puedan tener su templo ahí. Interesante. Ahora, en los versículos 25 en adelante, Jesús ahora sigue hablando de estos temas, pero ahora Jesús como que se enfoca un poquito más hacia la segunda venida de Jesucristo. Por lo que nosotros vemos en el verso 27, habla de la venida del Hijo del Hombre con gran poder y que todos van a ver esta venida. Entonces habla de la segunda venida de Jesús. Nunca olvidemos que Jesús está hablando en un contexto judío y que por lo tanto todas estas enseñanzas están para ello, aunque algunas de ellas son aplicables también a nuestros tiempos. Esto es importante, ¿verdad? Vamos a leer entonces el versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bueno, entonces continuando con el tema, Jesús ahora les está hablando a ellos acerca de lo que va a suceder después de esto. Ya no está hablando del tema del templo, sino ahora se enfoca en la venida, en su segunda venida a este mundo, a esta tierra donde sí ahí va a venir como rey. Recordemos que los judíos pensaban que el Mesías iba a venir así como rey ahora ya, en su primera venida. Jesús dejó súper claro que no iba a ser así, que la primera venida tenía que ser como un cordero, como un siervo sufriente, que venía a morir por los pecados del pueblo. Y luego va a tener una segunda venida en gloria y majestad, como rey, como lo que él es, un rey, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo entonces dice, van a haber algunas señales. Y aquí se mencionan algunas. Se menciona, por ejemplo, que van a haber señales en dos lugares. Van a haber señales a nivel de los cielos y también van a suceder cosas acá en la tierra. ¿Cuáles son las señales previas a la venida de Cristo en el cielo? Versículo 25 dice que va a haber señales en el sol, que va a haber también señales en la luna, en las estrellas. Eso a nivel de cielo. Interesante, ¿cierto? Porque siempre el cielo, mirarlo, no sé si has tenido la oportunidad de mirarlo, pero es intimidante mirar el cielo en un lugar de cielos despejados y de poca luz. Por ejemplo, acá nosotros podemos mirar muy poca luz, acá no hay iluminación en las calles ni nada, entonces
Tú puedes salir y ver esa majestuosidad del cielo, la luna brillar a veces cuando está llena, increíble, las estrellas, y realmente piensas y dices, wow, o sea, somos una pequeña, minúscula parte de la creación, pero tan amada para Dios en realidad. Y eso es lo que emociona, porque siendo tan pequeñitos, somos su creación máxima. Somos su máxima creación y objetos de su amor. Y creo que eso es lo que me emociona, ¿no? De ser nosotros tan pequeñitos, de sentirnos tan intimidados. Pero así nos hizo Dios, para que nosotros reconozcamos que tenemos una necesidad de depender de un Padre amoroso como Dios. Que necesitamos de Él. Que sin Él no somos absolutamente nada en este mundo. Así es que las primeras señales que menciona Jesús acá son señales a nivel de estrellas, de luna, de sol, a nivel celestial, digamos. ¿Y qué va a ocurrir en este lugar, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver algunas cosas importantes que nos dicen algunos pasajes. Por ejemplo, quiero que vayamos a Isaías, si vas por un momento allí. Versículo 9 al 11. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Si tienes tu Biblia, anda ahí, es bueno que vayas, que ojees, que escudriñes. Isaías 13, versos 9 al 11 dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí ya vemos cosas más concretas que van a ocurrir con el tema de las señales en los cielos. O sea, aquí nos dice Isaías que lo que va a hacer, se va a oscurecer. O sea, los cielos y los luceros no van a dar su luz. Imagínate por un momento que el sol no salga. O sea, ¿te das cuenta? Aquí vemos algo importante. Dios tiene el control de su creación. O sea, Él hace que el sol salga. No es una cuestión de suerte, no es una cuestión de... No, Él hace que el sol salga a la hora que tiene que salir, que siga... Y él ha hecho las leyes y ha creado las leyes gravitacionales en los distintos planetas, las leyes de atracción, las leyes de todas las leyes fueron creadas por Dios. Los hombres después le han puesto nombres, ¿no? A la gravedad, qué sé yo, movimiento de traslación, rotación. El hombre le ha puesto nombres a cosas que Dios creó y Dios formó. Y una cosa interesante es que la actual distancia de la Tierra con el Sol, la distancia que guarda la Tierra con el Sol, si es 1 milímetro más cerca, un par de centímetros más cerca, y ya la vida no sería posible, o un poquito más alejado, tampoco sería posible. Era tal cual en la posición que hoy se encuentra, y eso es obra de Dios. Así que una de las primeras cosas que quiero que entendamos, Dios tiene el control de su creación. A Dios nada se le va de las manos. Tiene el control del movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Él está sobre todas estas cosas que para Él es simplemente una cosa que cabe en el hueco de su mano, y eso. Es como un decir para ver la grandeza de nuestro Creador. Hay un salmo, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si finalmente donde yo vaya, el Espíritu de Dios y su presencia está allí. A lo alto del cielo, a lo bajo del mar, donde me vaya, si hay una misión a Marte, vaya nomás y allá va a estar el Señor. Allá va a estar el Señor.
Entonces, familia, el Señor tiene el control de las cosas. ¿Y qué va a pasar en este tiempo, en su venida, los días previos a su venida? ¿Ya? En estos tiempos previos a su segunda venida van a suceder estas cosas. Imagínate que por un momento la tierra se va a convertir en soledad. ¿Por qué? Porque finalmente las estrellas no van a dar su luz. El sol, la luna no va a dar su resplandor. ¿Por qué no va a dar su resplandor? Porque obviamente el sol se apagó. ¿Te fijas que está todo conectado? Dice que el sol se oscurecerá al nacer y por eso la luna no dará su resplandor. ¿Ves? Porque no va a haber sol. Entonces, imposible que dé su resplandor si no hay sol. Recuerda que el reflejo de la luna es el sol. Entonces, interesante, también aquí nos da un detalle importante, que la luna no tiene brillo propio, sino que su brillo depende del sol. ¿Te fijas? Esto ha estado siempre en las escrituras. Si el hombre tan solo se hubiera ido a las escrituras, hubiera entendido todas estas cosas. Así que cuando dicen que los científicos, las escrituras realmente nos muestran una verdad increíble. Pero como dice las escrituras, los sabios se hicieron necios, ¿verdad? Siendo sabios, muchos se hicieron necios y no reconocen que Dios está sobre su creación. Entonces es muy importante lo que está pasando acá. Y finalmente dice que el sol se oscurecerá al nacer, la luna no dará su resplandor, y obviamente en la segunda venida de Jesús no viene Él como el cordero, ¿verdad? Humilde, como el siervo, no. Él viene ahora como rey, y todo aquel que no confió en Jesús, Él viene a raer la tierra, a juzgar el pecado. Eso también es interesante. Quiero también que vayamos a un segundo pasaje, que es Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Vamos a Ezequiel. Versículo 7. Dice: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Otras señales más. Aquí vemos otra confirmación más de lo que está hablando Jesús acá. ¿Te das cuenta que Jesús no está hablando, está hablando a sus discípulos, está hablando a la gente ahí, a los judíos, pero no está hablando nada fuera de las escrituras? Jesús siempre está enseñando conforme a las escrituras. Eso es importante. Otro pasaje. Vamos a Joel 2:31. Joel capítulo 2, verso 31. Versículo 31. Vamos a leer el 30 y 31. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Importante lo que dice acá. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y finalmente quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 2 y 13. Dice Apocalipsis 6, 2 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Voy a leer el 14 también. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y mira la reacción de las personas en el verso 15.
Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es ese? Es Jesús. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tremendo, ¿no? Tremendo. La segunda venida de Jesús es terrible. O sea, Él no viene como el Cordero. O sea, Él viene como el Rey, ¿te fijas? Por eso, familia, qué importante es que entendamos las dos características de Dios que son importantes. Que Dios es amor, evidentemente que es amor, es misericordia, es todo misericordioso, es todo amoroso. Por algo proveyó de Jesús, y por eso dice, Jesús mismo le dijo a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama al mundo, Dios ama al pecador, Dios lo quiso salvar, por eso envió a su Hijo para ese propósito. Pero nunca olvidemos la segunda parte de Dios. Nunca olvidemos que Dios es justo. Nunca olvidemos que Dios es justo y que Dios también es fuego consumidor. Y la segunda venida de Jesús es como fuego consumidor. Viene a eliminar el pecado de la faz de la tierra, a castigar al pecador. Y aquí te das cuenta que eso era lo justo. Eso era lo justo. O sea, la verdad es que el acto que, o sea, el que nosotros seamos salvos no es justo, digamos, viéndolo desde el punto de vista de Dios. Era injusto salvarnos, porque merecíamos nosotros el castigo. Pero Dios nos dio de su misericordia y castigó el pecado sobre su Hijo. Y aquí el Señor también nos está enseñando cosas que tal vez han sido muy injustos conmigo en muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Importante tener la actitud del Padre, ¿no? Quien pasó las injusticias de lado, no las dejó pasar de lado, sino que las castigó después sobre su Hijo, en un acto de amor y en un acto de misericordia. O sea, Dios es justo, Dios es amor, pero nunca dejó de ser justo. Por eso el pecado debe ser castigado. Lo castigó sobre su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no lo recibió, ¿quién lo va a defender? Como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? El que no entregó su vida a Jesús, ¿quién podrá defenderlo? Si Jesús es el abogado defensor que Dios en su amor proveyó para el hombre. Pero si no estás cubierto con Cristo, ¿quién te puede sostener en pie? Nadie. Nadie. Nadie te puede defender de la ira de Dios, sino Jesús, quien dejó castigar la ira del pecado sobre sus hombros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Si realmente tú no has venido a Jesús y a su amor, nadie te podrá defender. Este día que nosotros estamos viendo acá, en que nosotros vemos las cosas previas que van a ocurrir a su segunda venida. Ahora, algo importante. Esas son las señales en el cielo, pero también hay señales en la tierra. Volviendo a nuestro pasaje de Lucas 21. ¿Cuáles son las señales en la tierra? Versículo 25, segunda parte. Dice: y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, las señales en la tierra, dice acá, son bien interesantes también. ¿Qué va a pasar? Va a haber angustia de gentes. Es decir, van a haber movimientos. Las personas van a expresar sus rabias, van a haber una serie de movimientos de gentes
confundida, dice la gente, a causa del bramido del mar. El bramido del mar, siempre el mar en las escrituras proféticamente significa muchedumbres. En Daniel lo vemos, en Apocalipsis lo vemos, que el mar simboliza como muchedumbre de gente. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo en nuestra actualidad, estos movimientos sociales, entre comillas, que realmente no son movimientos sociales, no nos dejemos engañar. La palabra de Dios nos da la lectura correcta de lo que son. No son movimientos sociales, no son movimientos que vienen con el espíritu del anticristo detrás. Estos bramidos de gente. Hace días atrás fue aprobado tristemente el asesinato de niños en el vientre. El asesinato, porque eso es. Y veía yo la celebración de gente llorando, de alegría, saltando, gritando, abrazándose, como si eso fuera una tremenda noticia. Con el engaño de que eso es la libertad de las mujeres. Nada más lejos de la realidad que eso. Nada más lejos de la realidad que eso. Eso nunca te va a hacer libre, mujer. Tienes que entenderlo. Nunca te va a hacer libre. El único que te puede hacer libre, pasen las cosas que pases, seas violada, seas maltratada, el que te va a hacer libre de eso es Jesús. Teniendo una comunión con Él, Él va a entrar a tu corazón y te va a hacer una nueva persona. Tus problemas no terminan matando al hijo que llevas en el vientre, aunque tenga 2, 3, 4, 5 semanas. Tu problema no termina diciendo que todos los hombres son malos y todos, no termina así. Tus problemas solamente Jesús los puede llevar, porque Él te ama. Tú eres valiosa para Él, pero no te compres la idea, esas ideas que están circulando. Bueno, esas cosas son las que están ocurriendo y han comenzado a ocurrir, ¿te fijas? Hay expectación en las personas. Están pasando cosas a nivel de mundial. Hay angustia de gentes confundidas. El corazón de los hombres está desfalleciendo ante todas las noticias que nosotros estamos viendo. Hay una pandemia y parece que se viene otra. Empezaron a salir cepas por todas partes. Encontraron otra enfermedad más mortal que el ébola, que le pusieron la enfermedad X, que también puede llegar a propagarse a todo el mundo. O sea, hay cosas y hay acontecimientos que verdaderamente están confundiéndonos o confundiendo a las personas. Pero ¿sabes qué? Nosotros no tenemos por qué temer. Porque estas cosas simplemente, lo único que nos muestran es que el Señor está pronto a venir. Y eso es lo que dice el verso 28. Mira lo que dice el verso 28 de Lucas 21. Cuando estas cosas, y por favor subraye esto porque esto es muy importante, comiencen a suceder. Comiencen. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué te hago el énfasis en estas cosas comiencen a suceder? Porque la iglesia de Cristo no va a estar cuando estas cosas sucedan. La iglesia no va a ver caer el sol, o que convertirse la luna en sangre. La iglesia no va a ver este despliegue de los cielos o cayendo las estrellas. La iglesia no va a ver esos días. Sí va a haber algunas señales previas a eso. Sí vamos a observar estas muchedumbres de gente, estas pestilencias, estos hambres y terremotos y rumores de guerra. Todo eso lo vamos a comenzar a ver y observar. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos observando lo que está ocurriendo en el mundo, que nos están diciendo algo muy potente, que nuestra redención está cerca. Porque antes de la segunda venida, ¿sabe lo que viene? Viene el rapto de la iglesia. Y nosotros, confiados en la palabra, lo decimos con toda la fuerza y convicción del mundo, porque creemos en la palabra de Dios, que en la iglesia no pasará ninguno de los 7 años de la gran tribulación. Ninguno.
Hay algunas personas que con mucho temor me dicen, pastor, ¿se acuerdan años atrás que estuvo el código de barra y la gente empezó a decir que era la marca de la bestia? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que parece que era recién convertido. Igual es como que dije, chuta, capaz, tal vez sea realidad esto. Y porque venía recién llegando el Señor. Pero cuando empecé a estudiar las Escrituras, me di cuenta de algo. Me di cuenta que no había por qué temer. Hoy día están diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. No, olvídalo, no es la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia no se va a implementar cuando la iglesia esté aquí. La marca de la bestia se va a implementar cuando el anticristo esté aquí. Y el anticristo con la iglesia no se pueden topar. Porque justamente es la iglesia la que impide que el anticristo se manifieste. Eso lo tenemos que entender y tener muy clarito nosotros. Si hay algo que detiene este ministerio del anticristo, este inicuo, y lo único que lo detiene es el Espíritu Santo y la iglesia. Por eso no se puede manifestar abiertamente. Así es que si vienen y le van a poner la vacuna u otra cosa u otra tecnología, no es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia la va a poner el anticristo. Ahora imagínate si fuera así, ¿cuál sería la seguridad de haber entregado nuestra vida a Cristo entonces? Si van a poder marcarte, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Decidir 2 veces por Jesús? No, pues si ya decidimos una vez y creímos una vez. No dice que nosotros tenemos que creer en Jesús y después dejarnos marcar y ahí sí vamos a ser salvos. No, dice que creyendo en Jesús somos salvos ya. Entonces no vamos a convivir con la marca de la bestia en la iglesia. Ahora, nuestra seguridad, como te digo, está en las Escrituras. Quiero llevarte a Apocalipsis para que estemos, porque es importante tener esto muy claro, familia, importante, muy importante. Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Ya vamos a ir viendo por qué la iglesia no va a pasar nada de la tribulación. Dice, escribe las cosas que has visto, ¿ya? Y las que son, y las que han de ser después de estas. Es decir, el Apocalipsis es un libro ordenado. Es un libro que la palabra para esto que acabamos de leer es metatauta, que quiere decir que las cosas tienen un orden cronológico, unas después de otras. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Las cosas que Juan vio en el capítulo 1, las cosas que son la época de la iglesia, que es el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y las cosas que serán después de estas son las que vienen desde el capítulo 3 en adelante. Ahora, si tú te das cuenta, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis está la iglesia presente en la tierra, ¿ya? Pero cuando parte el capítulo 4 Apocalipsis, dice el versículo 1 lo siguiente, mira. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, después de la iglesia, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Juan es llevado al cielo. Sube acá, le dice. ¿Te fijas? ¿Y qué hay en el cielo? Está allí Jesús sentado en el trono. ¿Y qué más pasa en el cielo? El capítulo 5, se canta una canción. Muestran un libro, un rollo. Juan llora porque dice que no hay nadie digno de abrir el rollo, pero
Mira lo que dice el verso 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, estaba en el cielo, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Es decir, un cordero herido, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y las alabanzas. Mi pregunta es: ¿quién puede decir: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios? ¿Quiénes fueron redimidos por la sangre de Cristo para Dios? ¿Los ángeles? No. ¿Quiénes? Solo los seres humanos. La gente que está aquí en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, que es el mismo hecho, ¿ya? Están separados en capítulos, pero habla de lo mismo, del cielo, de la presencia de Dios, de Cristo en el trono, de este sello, de este libro, así que nadie era digno de tomar, que lo toma Jesús, el cordero inmolado, y todos los que están alrededor. Dice que son millones, seres vivientes. Hay ángeles, claro que sí. Hay unos ancianos, que se supone que son los ancianos sentados, los 12 de la tribu de Israel, y se dice que esos son los 12 apóstoles, puede ser, son 24. Y están los seres vivientes, que somos todos nosotros, era su número de millones. Somos los que cantamos esa canción: digno eres de tomar el libro, porque nos has redimido, nos has salvado con la sangre de Cristo. Los únicos que pueden cantar esa canción somos nosotros, los discípulos de Jesús. ¿Te das cuenta? Qué importante. Por lo tanto, aquí ya la iglesia, ya en el capítulo 4 y 5, la iglesia sale de este mundo. La iglesia ya no está. Y cuando empieza el capítulo 6 de Apocalipsis, empieza la tribulación, empiezan los 7 años de tribulación. Entonces ahí el Cordero abre uno de los sellos y viene todas las situaciones que nosotros acabamos de leer: el tema de la luna, el tema de los terremotos, el tema del cielo cayendo sobre la tierra, las estrellas cayendo. O sea, viene todo eso una vez que la iglesia se ha ido. Por eso, hermanos, nosotros no, la Biblia dice eso. O sea, no es que sea como una ocurrencia nuestra o porque lo dijo tal personaje de la historia contemporánea de la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia nunca va a pasar ni un ápice de la tribulación, ni los primeros 3 años y medio, ni nada de eso, porque simplemente la Escritura lo dice. No es por una cosa nuestra, ¿no? Eso es importante que nosotros lo podamos entender. ¿Se fija? Por eso, volviendo a nuestro pasaje de Lucas, capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen, o sea, van a haber algunas señales, claro que sí, como lo que estamos viviendo ahora. Estamos viendo que hay un gran movimiento social en todas partes, que hay gente, que las leyes están siendo cambiadas, que se quiere refundar el mundo, que obviamente es una refundación que lleva una marca, ¿no? Esa marca es la de Satanás, evidentemente. Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos de hacer? Y aquí creo que es muy importante lo que dice. Debemos de levantar nuestra cabeza, porque viene el Señor pronto. Tenemos que levantar nuestra cabeza.
No es tiempo para agachar la cabeza, o sea, erguíos, dice, levantarse. Cuando tú sabes que va a venir una visita, que años que no ves, ¿cómo es tu actitud? Te preparas. Dices, ok, vamos a preparar la casa, vamos a hacer todo esto, y empiezas a prepararte para que cuando venga ese anhelado familiar o amigo que no ves hace años, pueda sentirse a gusto en tu hogar. Entonces, es como lo mismo, ¿no? O sea, viene Jesús por su iglesia. Estas cosas ya han comenzado a suceder. Y no es para tener miedo. Simplemente es para levantar nuestra cabeza y para concentrarnos en estar preparados para el regreso inminente de Cristo por su iglesia. Vamos al verso 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces acá Jesús dice que esto es tal cual como pasa con cualquier árbol, ¿no?, de frutal. O sea, él menciona la higuera, que era muy propia de Israel, y dice que cuando los árboles brotan, obviamente se sabe que ya el verano está cerca. Lo mismo acá, cuando empiezan a brotar los árboles, sabemos que es primavera y sabemos que después de la primavera viene el verano. Hay señales que nos indican evidentemente que estamos más cerca del Señor hoy que hace un año, 2, 3, 5 atrás. Todas las señales actuales nos indican que cada vez estamos más y más y más cerca del momento en que Cristo venga por su iglesia. Por su iglesia. Ahora, es importante hacer una salvedad, familia. Hay mucha diferencia entre el rapto de la iglesia y la venida de Cristo, la segunda venida. Principalmente, y la mayor de ellas, es que el rapto de la iglesia no lo va a ver nadie, excepto la iglesia. La iglesia va a oír la trompeta y va a ser transformada de una, los que estamos aquí y los que murieron en Cristo y que sus almas están con Cristo en el cielo, van a tomar otro cuerpo y se van a unir a nosotros en las nubes y vamos a ir con el Señor arriba. El Señor nunca baja, siempre arriba, siempre arriba. La gran diferencia es que la segunda venida va a ser visible para todos. Todos lo van a ver, todo el mundo lo va a ver. Y es lo que dice el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. O sea, todos lo van a ver, ¿te fijas? Con gran poder y con gran gloria. Ahora, dice Jesús que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que va a vivir estas señales. La generación que va a ver esas cosas no pasará hasta que todo esto acontezca. Importante también, ¿ves? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues es importante, las palabras de Dios son verdad. No va a pasar nada, y todo lo que pase en este mundo no va a ser otra cosa más que el cumplimiento de lo que ya está escrito. No va a pasar nada de más y no va a pasar nada de menos. No hay nada de este libro que no se vaya a cumplir. Todo se ha cumplido. Y todo lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Si imagínate que solo en Jesús se han cumplido más de 300 profecías en la primera venida. Se cumplió lo que dijo Jesús del templo. También se cumplió lo que se dijo, que Israel iba a volver a su tierra. Allí están, desde 1948, como nación reconocida. O sea, todo eso estaba escrito en las Escrituras. Por lo tanto, podemos creer en ellas, podemos afirmarnos en ellas y podemos tener esperanza.
Tenemos que levantar nuestra cabeza. Ahora, ¿cuál es la actitud que la iglesia debe tener frente a las señales? Versículos 34 al 36. Mirad también, y aquí Jesús les está hablando a los discípulos, por vosotros mismos. ¿Te fijas? Ahora Jesús se dirige a los discípulos y le dice, ok, ustedes ahora, discípulos míos, y aquí hay instrucciones de cómo esperar el regreso, la venida de Cristo por su iglesia. Mirad también por vosotros mismos, dice. Eso es lo primero. Examinarnos personalmente. No al otro, examinarnos nosotros. Nosotros a la luz de las Escrituras. Siempre dice, mirad por vosotros mismos. Hay un examen que hacerse y hay un examen personal que hacerse. Te vuelvo a decir, no examina al que está al lado, mira este otro señor como es, no, examínate tú. Este es un examen personal que tú te tienes que hacer a la luz de las Escrituras. Eso es lo primero, mirad por vosotros mismos. ¿Y qué tenemos que mirar? Primero, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La filosofía del mundo es, el mundo dice, comamos, bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Esta es la vida, no hay otra, pasémoslo chancho, pasémoslo bien. Pero Jesús nos dice que la filosofía del cristiano es, no se carga ni de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. El cristiano no se carga de estas cosas, es decir, el cristiano no está y no vive para estas cosas. La filosofía del cristiano no es comamos y bebamos que mañana moriremos. La filosofía del cristiano es esto me voy a guardar mi corazón porque el Señor viene pronto. Te vuelvo a decir, no importa que hagan los demás, no importa que haga el otro, no importa que... No, yo voy a guardar mi corazón. Como lo guardó Noé en esos días tan difíciles. Guardar mi corazón. Y los afanes de esta vida son muchos, ¿cierto? Los afanes de esta vida son muchos y uno se deja llevar por los afanes de esta vida, pero Jesús te dice, no te dejes llevar por los afanes de esta vida. Jesús dijo que no nos afanáramos por lo que habíamos de comer, por lo que habíamos de beber. Mateo, ¿cierto? Capítulo 6. Y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todo lo que tú necesites, serán añadidas esas cosas. Pero importante que tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y buscar su justicia. Eso es lo importante. No nos afanemos. Los gentiles buscan esas cosas. Dice Mateo 6:32. Pero Mateo 6:33 dice que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los afanes de esta... No dejes que los afanes de esta vida te tapen la visión de lo que viene. Te tape la visión de que Cristo viene pronto. No dejes que las glotonerías, que los embriagueces de esta vida, propia de esta vida, te tapen y te nublen la vista. El Señor viene. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros sabemos y nuestra filosofía de vida es vivir para el regreso de Jesús, eso lleva a una vida de santidad. Lleva una vida de santidad. Tú te preparas para ese momento. Pablo pensaba que él iba a vivir el rapto. Pablo lo pensaba. Pedro lo pensaba. Los apóstoles lo pensaban. La iglesia lo pensaba del primer siglo. Ellos vivían sabiendo que Cristo venía pronto. Cuando Pablo le habla a los tesalonicenses del rapto, dice, luego nosotros los que ya hemos quedado seremos transformados juntamente con ellos. Imagínate, Pablo tenía esa esperanza de que en ese tiempo iba a venir el Señor, y así vivía. Y por eso se santificaba. Hoy, imagínate lo cerca que estamos.
No pierdas el tiempo en afanes. No pierdas el tiempo en pequeñeces. Y prepárate para tu Maestro. Jesús viene por nosotros. Entonces, lo primero que Jesús hace es decirle a su iglesia que cuide su corazón, que no se deje engañar por los afanes de esta vida. Lo segundo, que tenemos que velar y orar. Versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Te das cuenta? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es una vez más un pasaje que nos dice que nosotros vamos a escapar de la tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí. Y solo vamos a escapar porque Cristo nos va a llevar. Tal como Dios sacó a Lot cuando Sodoma y Gomorra fueron quemadas, y Dios sacó a Lot. Dios sacó a Lot. Importante. Entonces Jesús nos dice acá ahora que tenemos que velar y orar en todo tiempo, no solamente en los tiempos malos, los buenos, siempre, orar siempre. La oración siempre tiene que ser algo que tiene que estar, nunca debe faltar, nunca, 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 nunca. No puede faltar la oración. La mejor forma de velar es orando, estando en un constante espíritu de oración y estar en un constante estudio de las Escrituras. Esa es la forma de velar. Esa es la forma de velar. Y nosotros vamos a escapar de estas cosas que vienen, de la tribulación, de los 7 años. Pero es importante estar velando, iglesia, estar atentos. Entonces, esto es lo que debe estar haciendo la iglesia de este tiempo. Debe estar cuidando su corazón, de no cargarse de glotonerías, de los afanes de esta vida, y guardar su corazón para Cristo. Y debe estar velando, orando en todo tiempo. Eso es lo que debemos estar haciendo. Y dejar las pequeñeces de lado. Versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se sentaba al monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Las enseñanzas de Jesús, sin duda alguna, han dejado marcado a las personas. La gente le quería oír. Y la gente venía de día y de noche para oír al Señor. Mi pregunta es, ¿vas a oír al Señor? ¿Vienes a la mañana? ¿Vas a tu aposento, a tu pieza, no sé? ¿Tienes esos tiempos en que escuchas a Jesús? ¿Escuchas a Jesús? ¿Anhelas escuchar su voz, su palabra, oírla cada mañana? La gente acá anhela oír de Jesús. Todo el pueblo venía a él por oírle. Hoy día no tenemos a Jesús presencialmente, pero tenemos su palabra. Y tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a este libro, a su palabra. Y nos habla Jesús. Nos quiere hablar, te quiere hablar a ti. Está comenzando un nuevo año. ¿Qué lo puede hacer diferente? Dime, ¿qué lo puede hacer diferente? Si hay algo que yo aprendí el año pasado, no sé qué aprendiste tú. Pero de lo que yo aprendí el año pasado es que no tengo el control de absolutamente nada. De nada. Que es un engaño de pensar que tengo el control de algo. Yo no tengo control absolutamente de nada. Y que debo estar preparado para el regreso de Jesús. Esa es la conclusión que saqué el año pasado. Estamos en un nuevo año. ¿Qué lo puede hacer distinto? Solo tu relación con Dios. Solo si tú ahora con mayor profundidad buscas al Señor. Eso puede marcar la diferencia de este año con el año pasado. No que sucedan cosas buenas, que sucedan esto, no. Lo que puede marcar tu vida es que tú estés más cerca de Jesús este año.
Y eso es una decisión que tienes que tomar hoy. Y te voy a hacer invitaciones bien concretas. Vamos a iniciar un nuevo ciclo de discipulados. Es una buena forma de empezar el año autodisciplinándose. Y eso es lo que te van a enseñar esos discipulados. Si no has hecho ninguno, tómalos. Date el tiempo y tómalos. Fue una bendición el año pasado terminar con 5 o 6 hermanos, los 3 discipulados. Está el más básico, el intermedio y el más avanzado. Empieza. Toma los discipulados. Y los que ya tienen tiempo avanzado, llevan años con nosotros, también tenemos la escuela de ministerio. La tendremos a partir de este lunes de mañana al próximo lunes. Habla conmigo por interno y te envío el material que tienes que imprimir. Vamos a estar preparando a hermanos para la obra del ministerio. Te animo. Esas son cosas concretas. Para empezar un año distinto y que no sea igual que el año pasado. Que realmente crezcas y madures en la fe. Y creo que ese es un examen que tenemos que hacernos todos. ¿Dónde estoy hoy parado? ¿Y dónde estuve el 1 de enero del año pasado parado? ¿He avanzado? ¿He crecido? ¿He madurado? Lo importante, poder reflexionar acerca de esto. Ahora, para terminar, simplemente quiero decir que de noche, cuando Jesús salía, se iba al monte de los olivos. ¡Qué tremendo! Él allí tenía esos tiempos con el Padre, esos tiempos de intimidad con Él, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos, familia. Necesitamos tener tiempo con Jesús. Necesitamos tener tiempo como Jesús tenía con su Padre, ¿ya? En que Él tenía intimidad con su Padre. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener intimidad con nuestro Padre, como los tiempos que tenía Jesús con nuestro Padre. Algo muy importante. Un tiempo a los pies del Padre, a sus pies oyendo sus enseñanzas. Vamos a orar.